el micrófono cerrado. Bueno, retomando ya con el canal de sonido abierto, entonces volver a retomar nuevamente, retomar nuevamente ese escenario, dado el pequeño impasse técnico. Entonces es como retomar los escenarios de globalización que se han venido dando, la definición de globalización y esas consecuencias directas e indirectas de la globalización. Bien, entonces también hay procesos que tienen y están asociados a las economías de aglomeración, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la formación, como lo decía, de clústeres económicos, esas nuevas tecnologías que favorecen todo ese comercio intraempresarial e intersectorial, esas nuevas formas de comercio que tienen que ver con las ventajas comparativas y absolutas y esos procesos de aceleración del progreso técnico, como ya lo decía, dadas las ventajas actuales en lo que es la logística, los nuevos escenarios de logística. Bien, en ese orden de ideas, entonces, el progreso técnico está vinculado con la mejora en la profundización de la globalización. Claro que sí. Entonces, de hecho, la logística actual ha retomado todas estas mejoras técnicas que son posibles gracias a la incorporación de esas nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, la tecnología del el celular. Nuevamente voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Perfecto. Y como lo decía, estos son los matices de esa nueva globalización. Bien, en ese orden de ideas también es importante analizar que las razones técnicas de la globalización no solo son estas, son muy amplias, pero todas, como lo digo, están estrechamente relacionadas con pues, el progreso técnico, estrechamente relacionadas con la mejora en la logística y con el comercio internacional. Hay procesos de localización productiva, entonces ya las empresas, los grandes grupos económicos, grupos económicos, pues, em, están centrados digamos, en la integración vertical y horizontal, como lo decía, en escenarios en donde se clusteriza la producción, en escenarios donde también hay una deslocalización de la producción, lo que es la esquemática de Maquila, que ya viene operando por más de 50, 60 años. Acordémonos de esta esquemática de lo que es la producción de Maquila, localizada y deslocalizada desde las grandes multinacionales, desde las grandes empresas que operan, por ejemplo, en Japón, en los Estados Unidos, en Alemania, deslocalizando su producción, su escenario central de producción y de generación de tecnología y llevando sus filiales hacia otras partes del mundo, pues este es un proceso que ya se ha venido siendo, implementando como esquemática industrial y de gestión operativa en las grandes firmas ensambladoras y productoras, por ejemplo, las automotrices, pero que hoy se consolida aún más con el escenario de Maquila. China es un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, el modelo orientado hacia la exportación a través del comercio internacional, a través de los procesos de maquila y de consolidación de zonas francas industriales estratégicas orientadas a la absorción de tecnología y de adaptación de tecnología, imitación y otros procesos, pero para la producción del comercio exterior, pues China es el mejor ejemplo de cómo una economía exitosa puede operar a través de la implementación de este modelo. Y entonces,
ese proceso de descentralización y de deslocalización de las filiales de las grandes empresas lleva a un proceso de ampliación del capitalismo mundial. Entonces, pues es el mejor ejemplo de este escenario es cómo en un plazo de 20, 30 o 40 años, regiones como el sudeste asiático y países exitosos emergentes como los tigres asiáticos así conocidos, Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, incluso Vietnam, que viene en este proceso también la India y otros países de la zona asiática Pacífico se han consolidado absorbiendo o implementando este modelo de localización de la producción y siendo, digamos, zonas receptoras de esquemas de maquila y de inversión extranjera directa para implementar plantas productoras en donde se desarrollan también nuevas tecnologías y digamos, estos países y estas regiones se van introduciendo en el modelo de producción basado en la maquila. Y es como el ejemplo exitoso. Vamos a dejar de compartir nuevamente. Ya compartir nuevamente. Es el ejemplo exitoso, pues, de el modelo de producción como orientado hacia afuera. Es un modelo claro que tiene unas raíces ideológicas la filosofía económica del liberalismo, allá en sus orígenes, desde la primera fase de revolución industrial, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, la teoría de las ventajas comparativas, desde la revolución liberal industrial, cuando Gran Bretaña extiende sus influencias industriales hacia el resto del mundo con sus mercaderías, ofreciendo una ampliación del capitalismo industrial de primera generación. Y pues hoy en día ya consolidado con estos escenarios en donde estos nuevos países emergentes están involucrados en esos procesos. Claro que sí, en donde están jugando un papel muy importante, en donde digamos, países como China, Corea del Sur, ya son países que no solamente son países que inician su proceso de maquila, las empresas inician imitando pues la tecnología, copiando tecnología, imitando, adaptando en lo que se llama aprendizaje en el oficio, que es un modelo pues de maquila como tal, de adaptación industrial, sino también ya están generando nueva tecnología, patentes, tecnología de microprocesadores, tecnología de computación, tecnología de punta para la telefonía celular, de las telecomunicaciones. Ya están generando nuevos conocimientos, estas empresas están aportando al proceso de generación de innovación. Entonces viene que el tema de la innovación es un tema importante aquí porque, bueno, ya lo había hecho referencia, lo habían hecho referencia los clásicos y los neoclásicos, sobre todo acerca del tema de la innovación y la destrucción creativa por allá de los neoclásicos y de la escuela austriaca, cuando hablaban de estos procesos creativos, cuando hablaban de que era necesario que la innovación y que la generación de tecnologías estuvieran presentes en la construcción digamos, para el fortalecimiento del capitalismo y era la creación de esas nuevas tecnologías vinculadas al proceso de desarrollo y el crecimiento económico. Y entonces en este orden de ideas, en estos escenarios, pues los países emergentes como China, como Corea del Sur, como la India, que incluso Brasil y México, incluso Chile y otros países que ya se están viendo involucrados en este tipo de globalización, pues están demostrando que se extiende el modelo capitalista globalizado en el escenario de lo que es la adaptación de las economías a un modelo secundario, industrializado y terciario y tercerizado en donde los nuevos sectores de tecnología, de intangibles, los sectores de producción de servicios tecnológicos están presentes y patentes. En ese orden de ideas, entonces, pues ese nuevo modelo de producción capitalista se ve patente. Y entonces eso implica pues un crecimiento indudable de la economía global, de la producción de bienes y servicios, un modelo en donde se exige que a través de los grandes organismos multilaterales y de los grandes entes geopolíticos mundiales como la OMC, como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, etcétera, ellos involucren cada vez más a los países en estos procesos
y propendan porque los países se interconecten cada vez más, se intervinculen cada vez más en estos escenarios de globalización, como lo es, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio a través de sus tratados, a través de sus tratados económicos de comercio que se vienen dando por allá desde la época del GATT, que fue el acuerdo de aranceles y comercio mundial, por allá de finales del siglo XX, en donde pues se impusieron unas condiciones para comenzar a liberalizar las economías y los sistemas comerciales de los países y generar todo este proceso de vinculación entre escenarios de comercio para aprovechar esas ventajas comparativas, esas ventajas también competitivas a través de la baja de los aranceles, a través digamos, de flexibilizar más los tipos de cambio, los sistemas de divisas, estandarizarlos y como que esa estructura del comercio mundial esté como más globalizada y más generando las ventajas para la mayor parte de los integrantes de los países. Y entonces sí, esa nueva globalización implicó, claro, como ya lo dije al principio de la web, un escenario en donde las economías de planificación centralizada del finales del siglo XX, por allá, como lo decía, el bloque soviético, el bloque comunista, el bloque socialista se desmontó, cayó la URSS y los países que tenían economías centralizadas y controladas por modelos económicos muy estatizados se desmontaron, como la antigua Unión Soviética. Los países latinoamericanos, como los países de la región, que seguían modelos muy cepalinos, muy estandarizados en la acción del gobierno y en la intervención del gobierno y de poca, digamos, de poca globalización y poca internacionalización de sus economías. Estos países fueron cambiando también y ya para estas 2 décadas del siglo XXI, ya estos países se han vinculado mucho más con el comercio mundial, han flexibilizado sus economías, sus mercados de bienes y servicios, sus mercados financieros y sus mercados de divisas están más estandarizados, más globalizados, más interconectados al resto de la economía. Todo esto vincula también como consecuencia a las empresas, a las grandes organizaciones económicas empresariales de cada uno de los países, vinculándolos también e interconectándolos con el resto de las economías. Y por ende, entonces, las consecuencias de la globalización se sienten a nivel de no solo las empresas, se sienten a nivel de los países, de las regiones, de las subregiones y de los escenarios locales de estos países, ya, digamos, analizándolo desde un punto de vista de la globalidad. En ese orden de ideas, pues entonces tenemos que los distintos sectores de las economías están cada vez más involucrados, como lo decía, sector financiero, el sector productor de bienes y servicios, las nuevas tecnologías, se tiende a tercerizar, se tiende a tercerizar la economía, el sector terciario de servicios y tecnologías es cada vez más importante en las economías, en el PIB y en la estructura del PIB de los países. Esto es así en Europa, en Estados Unidos, en países tecnológicos como Corea, la India, pero también en países emergentes como Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, incluso Perú y Venezuela. Se tiende a dar una nueva redistribución de la estructura económica de los países y de su producción nacional en donde, como lo decía, estos sectores tecnológicos, de servicios, de patentes, de transportes, tienden a ganar más peso y el sector primario, extracción, agricultura básica, va perdiendo peso, pero al aplicar nuevas tecnologías en procesos agrícolas con innovaciones tecnológicas, entonces estos sectores se tienen que ir transformando cada vez más en sectores tecnológicos avanzados, más integrados a los procesos de globalización, incorporando esas nuevas tecnologías para que logren ponerse en la vanguardia de estos procesos tecnológicos aplicados a estos sectores. Entonces es posible que se haya ido dando una redistribución de ese poder económico en el escenario de globalización, la consolidación, como lo decía, de estos países emergentes, China, India, Brasil, los BRICS, la consolidación de esos países del sudeste asiático y de la zona Pacífico que así ya en los últimos 50 años vienen siendo exitosos como los llamados dragones asiáticos, los tigres asiáticos que fueron Indonesia, Taiwán, China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, bueno, etcétera. Estos países de la zona Pacífico que son exitosos.
también comienzan a jugar un papel muy importante en los procesos de transformación de la estructura económica global y de incremento en los procesos de, digamos, un mayor dinamismo en la actividad económica mundial, visualizada a través de que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel de cada país es importante y que la tasa de crecimiento del Producto Mundial de bienes y servicios es, digamos, muy importante, y entonces el volumen de comercio internacional crece aceleradamente. Las tasas de crecimiento del comercio internacional año con año, contabilizadas por los distintos centros de pensamiento de estadísticas y por la misma Organización Mundial de Comercio, pues no dejarán mentir que la dinámica del comercio mundial en los últimos 20 años, en las dos primeras décadas del siglo XXI, pues es importantísima. Pero también se ven esas debilidades estructurales de los países involucrados en esa globalización, entre otras debilidades de las estructuras institucionales, porque las estructuras institucionales de cada país tienen que comenzar a dar paso en ese escenario de globalización a las estructuras globalizadas de gobierno, llámese organismos multilaterales, instancias multilaterales políticas como Naciones Unidas, Banco Mundial, OEA, OCDE, etcétera. Entonces, se vuelven vinculantes las estructuras políticas de los países, incluso a nivel de sus estructuras legales, normativas, constitucionales, pero también, como lo decía, en el escenario de la economía de la globalización. Y en ese orden de ideas también los estados se tienen que se transforma un poco el papel, se reestructura un poco el papel del estado en el escenario de su misión y su visión, su función y su papel que juega en las economías a nivel nacional y en el estado-nación. Y entonces digamos que se da más paso a ese carácter vinculante del Estado-nación frente a la globalización, a cambio de pues una menor injerencia del Estado en cada uno de los países en las economías. Pero eso no quiere decir que el Estado se empequeñezca en términos absolutos, más bien en términos relativos va cumpliendo un nuevo papel. Es decir, se vuelve más regulatorio en algunos escenarios, en algunos aspectos legales, normativos, en aspectos que tienen que ver con su política pública, etcétera, etcétera, y que es lo que vamos a ver ahora más adelante en lo relacionado con el desarrollo humano. Entonces, el enfoque del Estado dentro del Estado-nación, bajo la mirada de las nuevas políticas públicas, va a estar presente en los procesos de globalización del Estado. Entonces, se ha venido hablando siempre que hay una disyuntiva o una contradicción entre esa globalización, porque los resultados del mercado y la globalización no siempre atienden, no siempre se distribuyen, no siempre logran los resultados o los objetivos que persiguen. Y en ese orden de ideas, una cosa es lo que persigue la teoría de la globalización, lo que persigue el modelo, el deber ser en sí, el objetivo en sí de la globalización, en cuanto a vincular con mayor progreso económico a los estados y a las comunidades y a los países y a los grupos humanos frente a los resultados, porque la globalización, el liberalismo ha demostrado que a través de estas últimas crisis económicas, pues no es perfecto, es asimétrico, genera desigualdades, hay digamos, una poca capacidad del mercado para generar esos beneficios, y eso se vio en la crisis del 2008 en Estados Unidos y en Europa, cuyas consecuencias pues fueron fuertes en los últimos episodios de crisis de globalización, en la crisis de las empresas tecnológicas que se dio también en Europa y en Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, entonces, pues eso es como una evidencia para soportar y sostener la crítica que se le hace al modelo de globalización a través del mercado. Entonces, una cosa es lo que se plantea en la teoría y otra cosa es lo que se logra en la práctica, y eso pues se evidenció cuando se dio la crisis, como lo dije, del 2008 y otras crisis económicas en Europa y en Estados Unidos bajo este modelo. Y pues fue un escenario para criticar y poner en tela de juicio pues el modelo de globalización.
Entonces es como una paradoja, desde Joseph Stiglitz hasta Rodrik y otros tratadistas y otros críticos del modelo de globalización lo expresaron, porque los beneficios de esa globalización a nivel de lo que debe recibir la comunidad internacional no se ve, no se evidencia. Entonces la globalización llega a unos sectores, a unos actores económicos y a otros no, atenta contra las nacionalidades, contra los grupos económicos que están al margen de la globalización, puede generar esas consecuencias o externalidades negativas en todos los ámbitos, en el ámbito social, la desigualdad, el no logro de sus metas en cuanto a crecimiento económico y indicadores de desarrollo económico, social y humano. El hecho de que haya grupos humanos excluidos de los beneficios del crecimiento y otros no, el hecho de que el modelo no logre ese alcance, entonces ha sido criticado por muchos economistas, desde Stiglitz, pasando por Krugman, Rodrik, y pasando por otros quienes han criticado, como digo, esos alcances del modelo de globalización a través de la liberalización y el comercio mundial. Y no solo esas consecuencias, han manifestado todo el resto de consecuencias a nivel de la crisis del medio ambiente, el calentamiento global y otros elementos. Y ahí es donde viene a jugar un papel importante el deber ser y el objetivo final de lo que es la política pública a nivel de los países y a nivel de la globalización, que sería en últimas la cooperación internacional, porque la cooperación internacional como que iría a atender o recurriría a tratar de mm, morigerar esas consecuencias indirectas, directas de estos procesos de globalización que no solo generan estas crisis económicas, sociales, económicas, políticas públicas, etcétera, en políticas en los países, etcétera, sino que también generan otro tipo de crisis a nivel de la geopolítica, los conflictos, los procesos de globalización de escenarios que atentan contra la seguridad mundial, como el crimen organizado global, el narcotráfico, las migraciones y las crisis sociales humanitarias que se siguen y se vienen dando constantemente. Y eso pues está presente y ese es el asunto que tiene que ver con las crisis de los procesos de globalización. A pesar de que haya un crecimiento de de la producción mundial y el comercio mundial en los últimos 20 años, las dos primeras décadas del siglo XX, con tasas de crecimiento, pues en muchos casos importantes y bien sostenidas, pues se manifiestan estas problemáticas. Y no solo es eso, es el efecto también de los conflictos que se han venido dando en los últimos años y que tienen un impacto importante en los escenarios de globalización, en la guerra de Siria, el conflicto en Ucrania, por allá el conflicto que se viene dando en el Medio Oriente, en Israel, etcétera. En ese orden de ideas, pues ahí se dan unas consecuencias directas, por decirlo de alguna manera. Andrea Yulitza, ¿me está escuchando? Creo que acaba de ingresar. No sé si me escucha, Andrea. Bueno, ya venía hablando de la temática, entonces, si me puede escuchar y me confirma que de todas maneras, de una forma u otra, logró o ha logrado ver la presentación o ha escuchado ver la presentación, por favor me lo confirma a través del chat. Bueno, bien. Entonces, prosiguiendo ya con esta temática, mm, sí, a pesar de que se da un proceso de consolidación de la economía mundial, entonces también vemos que las consecuencias y las externalidades negativas de este proceso de globalización son presentes, están presentes. Bien. Prosiguiendo entonces, precisamente estas externalidades que pasan por, digamos que se definen como problemáticas sociales específicas
lo que tiene que ver con crisis sociales, crisis humanitarias, la migración de grupos humanos de unas esferas geográficas a otras, de unas zonas geográficas a otras, todo potenciado pues por elementos que cada vez se ven como más presentes en los últimos tiempos y que afectan pues digamos el desarrollo humano. Entonces los conflictos de baja intensidad, los problemas medioambientales, la crisis del agua, el calentamiento global, etcétera. Em, en ese orden de ideas, entonces, los problemas sociales están presentes, los problemas sociales siguen presentes, dada este escenario de globalización, claro que sí. Esto se puede medir a través de los indicadores, por ejemplo, que tiene y que presentan siempre los organismos multilaterales en términos de indicadores de desarrollo humano y social, que es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí, por ejemplo, en términos muy puntuales, la migración, que es un indicador que se puede medir en términos de miles o millones de personas afectadas por conflictos, por crisis del agua, por crisis de cambio climático, por crisis de conflictos internacionales o de baja intensidad también, pues eso es evidente en las estadísticas. En ese orden de idea, se dice que esos procesos de globalización tienen consecuencias de marginalización también para algunos grupos humanos y esa es la crítica que se le hace a los procesos de globalización. Bien. Em, lo que se denomina como la marginalización para unos y el progreso para otros. Eso es a lo que hace referencia pues la teoría también de la dependencia, el modelo centro-periferia, que vino hablando incluso desde finales del siglo pasado en el modelo de la CEPAL, por allá cuando se planteó el modelo en donde un modelo, una visión, una percepción del mundo en donde había unos países que eran los países de centro que generaban la tecnología, que tenían las ventajas absolutas en el comercio internacional, que generaban esas tecnologías y las difuminaban a los países emergentes o países de periferia, que aceptaban y recibían esas tecnologías, que tenían que adaptarse, que eran básicamente productores de materias primas, bienes primarios, con muchas desventajas en el comercio internacional, como las llamadas desventajas en los términos de intercambio, en donde los países del centro venden y generan más volumen de ganancias en el comercio internacional al vender tecnologías de punta y acumulación de capital, y los países de periferia pues no tienen estas ventajas, teniendo siempre escenarios de bajos niveles de ingreso por comercio internacional en términos de intercambio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, esa tesis de que hay países desventajosos y países con ventajas en el comercio mundial siempre ha existido y hasta cierto punto se ha manifestado, pero hoy en día con el emerger de estos países, países emergentes, se puede ver que, digamos, la teoría de las ventajas competitivas, digamos, tiene mucho peso en los escenarios de análisis. Bien, entonces en ese escenario de países y bloques económicos a raíz de esa globalización, se puede ver esta esquemática, como lo han venido viendo muchos analistas a través de los últimos 20 o 30 años, con matices específicos. El intervencionismo es uno de ellos y eso se vio mucho en los últimos años del siglo pasado con el llamado intervencionismo de las potencias en países como los países latinoamericanos, a través de los conflictos, a través de su injerencia política, su influencia económica, a través de sus intereses específicos, los intereses de las multinacionales, a través de los intereses políticos, digamos, que estaban escondidos allí entre las relaciones de poder político entre los países. Es una forma de verlo y de entenderlo. Entonces es una tesis que aún sigue presente, y que, digamos, aún está en el imaginario del cómo entender las relaciones entre países. Bien, de todas formas, ese imaginario sigue presente aún, ese argumento para ir, digamos, para generar y desplegar una crítica a ese proceso de globalización a través de la internacionalización de las economías, dado que siempre se argumenta existirán unos países emergentes y unos países, digamos, potencia, unos países que controlan las relaciones internacionales y unos países
digamos, son desventajas o perciben las desventajas del comercio mundial y, digamos, siempre están en la órbita de los países dominados, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo que tiene que ver con las antiguas políticas coloniales, con los conflictos bélicos, con todo lo que tiene que ver con, digamos, las consecuencias en el hecho de que existan unos países que son generadores de ventajas y otros países que reciben, digamos, estos procesos de comercio internacional. Entonces siempre habrá unos países, por ejemplo, productores de tecnología y otros países receptores de esa tecnología, unos países generadores de migrantes y otros países receptores de los migrantes, unos países que generan exceso poblacional o demográfico y otros países que controlan los excesos poblacionales, unos países que generan conflictos bélicos y otros que no, unos países que controlan los desastres naturales, las crisis climáticas, etcétera, etcétera. Es como la esquemática y digamos la visión que se tiene y que ha privado y que de alguna manera, bueno, hoy en día está matizado por, como lo decía, por la participación y el concurso de estos nuevos países o nuevos actores en la geopolítica, en la multipolaridad. Entonces, estos países nuevos que son emergentes, que vienen participando del progreso económico, del nuevo modelo orientado hacia la exportación, aprovechando las ventajas competitivas, aprovechando pues las economías de escala, como ya lo venía diciendo. En ese orden de ideas, estos países, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, India, los países emergentes de hoy en día, pues como lo decía, son el mejor ejemplo de lo que es el proceso de adaptación del nuevo modelo económico hacia unos nuevos objetivos en donde la mayor integración económica está presente. China es el mejor ejemplo, representando, como lo decimos acá, el casi o más del 80% del comercio mundial hacia casi la mayor parte de los países del mundo. Corea del Sur es otro ejemplo, la India es un ejemplo de un país que está pues desarrollando procesos importantes en cuanto a ese involucramiento y esa profundización de la globalización. Entonces hay disparidades entre países en ese proceso de globalización, pues eso no se puede desconocer. Hay unas cifras que los organismos multilaterales y los centros de pensamiento manejan para identificar y no negar de alguna manera el hecho de que la globalización genera desigualdades, asimetrías, genera unos escenarios que pueden ser medibles y que pueden ser evidencia de cómo se presentan esas disparidades entre países. Por ejemplo, el uno más rico de la población puede poseer más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas, que es casi el 98% de los habitantes del mundo. Se dice que para el 2050 el 1% más rico de la población dominará el 39% de esa riqueza. Y se dice que actualmente casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5 al día. Por tanto, hay escenarios que comprueban y confirman esa desigualdad, esa asimetría, el hecho de que esa globalización no se distribuya o no genera las consecuencias adecuadas o adaptadas a lo que debiera ser el objetivo de ese crecimiento económico, de esos objetivos de crecimiento económico y más hoy en día cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio. Y también se dice que cada día hay 10.000 personas que mueren de hambre o por falta de atención médica en el mundo. O sea, una tasa de mortalidad muy elevada por estos escenarios de falta de cubrimiento de todos los beneficios del progreso económico, social y humano. Eh, Sin embargo, pues están por detentar el alcance de los beneficios del proceso de globalización. Y entonces aquí es cuando comenzamos a hablar de desarrollo humano, que es un concepto que ya nace allá por los años 60 y 70 del siglo pasado con lo que fue el famoso plan de las Naciones Unidas para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por allá con los aportes de Amartya Sen y otros economistas importantes de estos organismos multilaterales, y que es la visión de cómo en la mayor parte de los habitantes del planeta deben estar siendo cada vez más involucrados en
los beneficios del progreso económico, del progreso del comercio mundial a través de una mejora en sus estándares de vida. Es como la visión del progreso humano en condiciones de estándares de vida. Eso es desarrollo humano en condiciones, claro, de universalidad y equidad como principios básicos, de igualdad, y en donde se va a mostrar que el desarrollo y el progreso humano material va a estar presente y va a estar al alcance de la mayor parte de los habitantes del planeta. Y en ese orden del día, en ese interín, pues se debe lograr y se debe establecer como objetivo lo que hoy en día se conoce como los objetivos del desarrollo del milenio, establecer como objetivo el alcance y el cubrimiento y digamos, la cobertura total de un sinnúmero de factores medibles, de elementos materiales medibles que se consolidan en algo que se llama como los indicadores de desarrollo humano. Entonces, esos indicadores ya las Naciones Unidas los tienen bien establecidos, metodologizados. Hay unas bases conceptuales del enfoque del desarrollo humano que tienen que ver con el bienestar social, con inclusión y formación del capital humano, mejora en los recursos humanos, el crecimiento económico para todos y el enfoque del cubrimiento y de satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones. Y entonces, en ese orden de ideas, las Naciones Unidas se han consolidado como el principal escenario de medición, de pensamiento, de seguimiento y de involucramiento para que la mayor parte de los países y las políticas públicas de los países así se vayan involucrando, se vayan como, o vayan como involucrando e interiorizando todos estos objetivos y derroteros de lo que es el progreso humano a través medido, progreso humano material medido a través de los indicadores de desarrollo humano. Entonces, las Naciones Unidas es como la instancia abanderada de estos escenarios, ya genera la metodología, ya genera la filosofía, ya, ya genera los términos de referencia y como la metodología para que estos indicadores, estos escenarios de medición se apliquen en la mayor parte de los países y los países evalúen y hagan un diagnóstico de su progreso en términos de lo que es su progreso humano y su inclusión en términos de lo que es beneficios económicos a la mayor parte de sus pobladores. Entonces, cada país involucrado en estos procesos acepta, digamos, la filosofía y los derroteros del desarrollo humano de las Naciones Unidas para que las políticas públicas de los mismos vayan estableciendo unos objetivos en donde los beneficiados en el futuro sean precisamente los grupos humanos, las poblaciones de los países que se van, digamos, beneficiando de esta visión y del hecho de que el objetivo del desarrollo mundial bajo diferentes escenarios y agendas como la 2030 y otras, sea ir involucrando a la mayor parte de los países que hoy se consideran países que no han logrado la meta y el derrotero de generar como desarrollo humano, social, político, económico, libertad, igualitariedad, progreso económico, cobertura en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, etcétera. Entonces, Amartya Sen y otros economistas ayudaron o colaboraron o contribuyeron en construir como ese enfoque filosófico de lo que era la filosofía del desarrollo humano como objetivo. Entonces, ese índice IDH, el IDH, Índice de Desarrollo Humano, tiene como objeto eso precisamente, estructurar un sistema de medición que nos permita o que le permita a todos los países que despliegan políticas públicas, comprender, diagnosticar cómo va su propio país en condiciones de alcance del desarrollo económico en sus comunidades, en sus regiones, en sus poblaciones. Entonces tiene que ser y tiene que hacerlo a través de un indicador que permita comprender cómo es el desempeño numérico del desarrollo humano. Entonces nace el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que tiene varios componentes. Tiene un componente que está relacionado con el conocimiento, es decir, el progreso en cuanto a qué nivel de acceso de conocimiento y desarrollo de conocimiento acceden o desarrollan o consolidan
las poblaciones de estos países, el capital humano, la clase trabajadora y las personas que se mueven dentro de estos ambientes económicos y laborales, tiene un componente que es el nivel de vida, que mide cómo es que los países y sus habitantes han logrado mejorar su ingreso y su acceso a mejores ingresos, ingreso per cápita, a mejores, digamos, factores económicos involucrados, si tienen acceso a inversión, para emprendimientos, si tienen acceso a ahorros, si tienen, digamos, un nivel de vida medido por ingresos específicos, como pues que esté dentro de los derroteros y que sea significativo para estas poblaciones, recreación, necesidades básicas, lo que tiene que ver con cubrimiento de servicios básicos. Entonces, el cubrimiento en cuanto a servicios de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, internet, servicios médicos, educación básica, educación secundaria, capacitación, etcétera. Y también aspectos que tienen que ver con la salud, lo que tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, el acceso a una plena alimentación, ingesta de calorías, ingesta de proteínas, lo que es el hambre cero, lo que es disminuir el impacto de la falta o del desabastecimiento de alimentos en muchas comunidades, el acceso al agua potable, las políticas públicas preventivas de enfermedades, la nutrición, etcétera. Entonces, todos estos elementos son medidos por el índice de desarrollo humano, se manifiestan en números, indicadores, y nos da un constructo global y consolidado que es el IDH, que es un índice que se mide numéricamente desde 0 hasta 1, en donde la medición que va desde 0 hasta, por ejemplo, 0,5 sería un índice muy bajo, de 0 a 0,7 medio, y de 0 a 0,8, por ejemplo, medianamente alto, o un índice de casi 1, que sería un desempeño numérico y medible de los indicadores de desarrollo humano muy alto. Entonces, cuando un país como, por ejemplo, un país como El Salvador, o un país como Bolivia, o quizá un país como Haití manifieste un índice de desarrollo humano medido por estos factores que ya mencioné, que dé, por ejemplo, 0,4, indicaría que su desarrollo humano es muy bajo, que todos estos elementos como saneamiento básico, alcance de servicios básicos como agua potable, educación, prevención médica, nutrición, son de muy bajo cubrimiento, de muy bajo desempeño, y ni el Estado ni el mercado han logrado como que las poblaciones de este país, que estamos dando aquí como ejemplo, u otro país, logren acceder a estos niveles en donde hay cada vez más cobertura de esas necesidades básicas que están siendo insatisfechas. Entonces, esos índices muy bajos indicarían estos, y por tanto, los países que lleguen, por ejemplo, a niveles medibles de 0,8, como un país, por ejemplo, de alto nivel de vida, como lo pueden ser los países escandinavos, como Finlandia o como Dinamarca, entonces van a tener indicadores del IDH muy altos, entre 0,8, 0,85, 0,9. Esto lo podemos ver aquí en este mapa. Entonces, este es el famoso mapa del desarrollo humano de las Naciones Unidas, en donde se evidencia esto, en que los países que tienen, por ejemplo, un color verde oscuro, que generalmente son los países desarrollados, así llamados países potencia, han mantenido por muchos años, desde quizás 50 años atrás hasta hoy, pueden mantener y pueden generar indicadores de desarrollo humano muy altos, que se ubican en niveles de 0,8, 0,9, 0,95. Entonces, por ejemplo, tenemos Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, bueno, etcétera, Australia, países con indicadores de IDH muy alto, entre 0,8 y 0,9. Y ya los países, por ejemplo, aquí de verde claro, entre ellos Colombia, Brasil, Perú, México y otros países de Asia, etcétera, pueden mostrar indicadores de desarrollo humano medianos, entre 0,5 y 0,7. Pero países que tienen un índice, como lo decía yo, en rojo, entre 0,3 y 0,2 o 0,1, pues, o en casi rojo púrpura, pues son países con un índice de desarrollo humano muy bajo. Esto es evidencia de que estos países no han logrado establecer esas políticas públicas, esos derroteros de cubrimiento de las políticas sociales que involucren a la mayor parte de sus poblaciones en los beneficios que la globalización, el comercio, el progreso humano, el progreso tecnológico,
el comercio internacional haya logrado darles o brindarles. Y también de paso que las políticas públicas de redistribución de los ingresos de estos gobiernos, de estos países, no cumplen los objetivos como sí lo pueden estar haciendo o logrando los gobiernos y las políticas públicas de otros países. Y por eso es que se ve generalmente que son los países de África, de algunas zonas del Asia, del Medio Oriente, de Latinoamérica, los países que tienen los peores indicadores de cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas a través, por ejemplo, del IDH, con medidas entre 0,2, 0,1, 0,3. Entonces, básicamente este es el concepto y el contexto de lo que es la misión del Índice de Desarrollo Humano en el contexto de los derroteros de las Naciones Unidas para el desarrollo humano, que hoy en día, bueno, están estructurados en lo que es los objetivos de desarrollo del milenio y otros elementos y otros escenarios de agendas que tienen estos organismos multilaterales. En términos generales, esto ha sido pues una presentación básica de lo que es el desarrollo humano, la geopolítica y el desarrollo humano ya en esta última web conference. Voy a dejar de compartir y como lo decía, no sé si Andrea Yulisa que ingresó un poco, pues ya entrada a la conferencia me logró escuchar, pero bueno, la conferencia queda grabada para que estos elementos les sirvan de insumos a ustedes para consolidar la presentación de la tarea ya que va a terminar y que es la tarea 4, dando inicio pues ya a la última fase de nuestro curso. Entonces esto ha sido todo en lo que tiene que ver con las web conference del periodo 16.1 del curso Geopolítica y Desarrollo Humano. Quienes vean esta grabación, pues agradecerles em, el interés que han mostrado en general en los procesos de desempeño de los foros. Espero que el resto de las actividades tengan un éxito en el desarrollo por parte de los estudiantes y logren culminar el curso con, con éxito. Pues no siendo más y habiendo explicado estos conceptos y esta contextualización de lo que es la geopolítica y el desarrollo humano, procedo a despedirme y voy a dar por cerrada pues la reunión, la reunión de hoy. Me voy a hacer voy a proceder a cerrar la grabación.